Buenos días, familia. Hoy me voy a la montaña de los pinos, o como se llama en inglés, The Pine Ridge Mountain. Hoy va a ser un día de naturaleza, de ir por la montaña, de ir por el bosque y sobre todo también de ver cuevas, ríos, cascadas. ¡Vamos allí! Hemos llegado a una zona que está lleno de casas abandonadas. Da bastante de mal rollo, la verdad. Menos mal que hace un día bueno, que hace un día soleado, que no nos va a salir ningún loco por aquí con la escoba. Final del trayecto. Bueno, aquí hemos tenido que dejar el coche porque cosas que pasan. Un árbol se ha caído, seguramente se cayó con la tormenta tropical esta. Así que vamos, nos queda 1,5 kilómetros, vamos a caminar. Wow, mira. ¡Hostia! ¿Qué es? Grande. La primera cueva. Nos hemos adentrado en la selva y es que hay como un trekking, hay como una vuelta que se puede hacer. Primero vas por dentro de la selva y luego vuelves por el camino de tierra que normalmente te lleva al parking. La ruta está marcada siempre con estos plásticos de color naranja y es bastante fácil de seguir. Incluso aunque no haya nadie, es bastante sencillo para cualquier persona de seguir el camino. No sé si se ve la huella. Aquí otra huella. Ist das Affen? ¿Affen? Nee, was man hört. Ah. Weißt du, diese... Hay riachuelos por todas partes, porque llovió mucho hace unos días, así que es difícil mantener los pies secos. Por todas partes estas huellas que deben ser de algún tipo de mamífero grande. Ya escuchamos el río, así que debemos estar ya a punto de llegar. Y como decía, 1,7 kilómetros. ¡Wow! Una super cueva aquí delante. Es 1,7 kilómetros el trail, 1 milla. Y aquí ya hemos llegado a la cueva. La cueva es gigantesca. Ahora mismo me están cayendo gotitas en la cabeza y es que aunque veo que la cueva está, o el agujero está como a 30 metros, arriba ya está cubierto. Bueno, mirando el mapa, hemos visto que esta cueva tan gigantesca
debe tener una salida por el otro lado. No nos hemos informado mucho por internet antes. Cosas así para remarcar. Aquí se ve como esta zona, que es de... ¿Ves? Es de arena. Es como si fuera una pequeña playita. Y seguramente el agua estaba totalmente cubriendo toda esta zona el otro día, cuando hubo las inundaciones. Así que claro, si llueve aquí tienes que salir rápido, ¿no? Y estaría muy bien tener un kayak o algo para poder meterse por dentro y simplemente verlo desde dentro del río. Vamos a intentar meternos por el lado y esperemos no caernos al agua. Aquí estamos en medio de la cueva. Bastante gracioso. Por ahí luz y por ahí luz. Saliendo otra vez de la cueva. Y otra vez lo que es increíble es que no hay nadie, absolutamente nadie. Lo mejor de todo, que también es gratuito, que uno al final se cansa un poco de ir a sitios que son tan turísticos, que siempre te obligan a ir con guía, siempre te obligan a pagar, y al final la aventura también es a veces descubrir por tu propio pie, ¿no? Tiene más adrenalina y esto es lo bonito de este lugar. No hace falta guía, no hemos visto a nadie, de hecho hemos pasado por un pueblo fantasma que te cagabas la hostia y ahora voy a cruzar el río y no me quiero matar. A ver aquí. ¡Hostia! Susto, casi me caigo. En esta cueva no sé si entraron los mayas o si es un punto donde han encontrado cosas utilizadas por los mayas, pero en esta región hay muchas cuevas y una de ellas es la cueva que se llama ATM, que es muy famosa, pero que ahora mismo está cerrada por las lluvias que hubo, y son lugares donde la gente, donde los mayas iban a hacer ofrendas, lo utilizaban un poco como un templo sagrado. Y ahora ya estamos saliendo, vamos a ir al vehículo y vamos a ver un par de cositas más. Unas pozas que hay, una cascada. El jaguar no nos ha comido. Y cuando he visto las huellas, ¿sabes? Digo, mierda, este bicho es grande. Tenía pinta de pesar sus buenos 40-50 kilos el animal. Y aquí es donde hemos empezado y donde hemos acabado. Justo el árbol ha caído en el punto donde empieza el trail. Qué coincidencia. Y ahora, Rio on Pools. Vamos a ver qué es esto. Y 4 minutos más tarde caminando, llegamos. En este lugar lo que hace mucho la gente es básicamente pasar el día aquí, comer aquí, bañarse, saltar. Hay lugares, a ver si veo algunos, lo enseño, pero hay lugares donde uno puede saltar al agua y bueno, es la pura naturaleza, ¿no? No hay mucha gente, nos hemos encontrado una familia de alemanes, pero aparte de eso está totalmente vacío esto.
eso, que es precioso, es la mezcla entre roca, arena de playa, arena fina, blanca, y el agua. Bastante único. Y aquí hay como unos rápidos a partir de aquí. Está un poco fresquita, pero bueno, la verdad es que después de caminar, como fuera hace bastante calor, está bien, ¿eh? Con el solecito, la verdad es que sienta bien. Un poco complicado el primer momento, pero luego es gustoso. Esto se llama río Ompul, es un río que pasa pues por encima de pequeñas terracitas y hace pequeñas piscinas. Entonces tienes que tener cuidado porque hay piscinas que tienen muchísima corriente y puede ser peligroso que te caigas, pero luego hay otras que no tienen tanta corriente como esta, son tranquilas y te puedes meter tranquilamente. Voy a perder el pantalón. Pequeñas piscinas. Ahora estamos haciendo el Big Rock Fall, que es la última excursión del día antes de irnos a casa. Pues esto era el Waterfall, Rocks and Falls, como se llame. Esta era la cascada de la roca, muy bonita, y yo creo que ahora nos vamos a bañar un rato y irnos a casa antes de que caiga el gran diluvio universal. Lo bonito de este lugar, otra vez, es cómo se mezcla la roca, que es así como de color negro, con la arena. Aquí hay una pequeña islita. ¿Verdad que está guapa? Para ir a tomar el sol ahí. Bueno, vamos a cruzar a la isla. A la islita. Me molaría saber si esta isla está siempre o se va formando. Aquí creo que voy a tener que nadar. Si uno no toca. Something touch me. Creo que hay peces o algo. Tierra firme. Ah. Wow, cómo están las nubes ahí. Y ahí están las cosas. Creo que voy a volver rápido a taparlo, que no vaya a mojarse todo. Vamos allá. Bueno, cambio y corto. Desde Rock and Falls, tomas cerrando. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están? Están empezando ya a inundar.
relajarse, hay que salir rápido de aquí, que uno no sabe. What? Menos mal que la carretera está bien, está en buenas condiciones.